las 4:30. Normalmente vamos a esperar 5 minutos antes de empezar la sesión. Entonces, bueno, estamos en la segunda sesión sincrónica del curso de Derecho Constitucional Mexicano. Mi nombre es Rosa Elvira Cedillo Villar, soy su docente virtual y mi correo electrónico es cedillo.rosa914@rcastellanos, ciudaddemexico.gov.mx, ¿vale? Entonces, déjenme, aquí nosotros ya estamos por concluir el día de mañana el módulo 1 y vamos a pasar al módulo 2. Esta sesión vamos a explicar el módulo 2, las actividades que ustedes van a realizar en el módulo 2, para que en cuanto abran, normalmente recuerden que mi recomendación es que el día 19 ustedes revisen que ya estén activados todos sus foros y todos, o sea, todo lo del módulo 2 después del mediodía. Normalmente la plataforma siempre presenta alguna intermitencia o algún problema antes del mediodía porque hacen el cambio del módulo y pues actualiza toda la plataforma. Entonces, pues mi recomendación es que revisen después del mediodía y empiecen a realizar sus actividades después del mediodía del 19, ¿vale? Yo ya he revisado todas sus actividades que han estado mandando. Entonces, les voy a dar también, si nos da tiempo, un poquito de retroalimentación colectiva sobre las actividades que ya han estado realizando. Algunos ya mandaron sus segundas réplicas al foro, ya las califiqué. Y bueno, de la réplica inicial donde hacían pregunta y respuesta y no vinculaban con el incidente crítico, digamos, en la segunda, pues ya tiene la estructura argumentativa, ya lo conectan con el incidente crítico que es lo de Karen, ustedes escriben su propia definición de constitución e incluso he visto algunos comentarios donde se plasma esto. Entonces, bueno, también eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El módulo 2 abarca del 19 al 28 de septiembre. Cualquier entrega a tiempo es el 27 de septiembre. Una entrega extemporánea es del 27 de septiembre al 29 de octubre. Estos son los medios digitales. No sé si algunos de ustedes ya hayan consultado el canal de YouTube, pero también les puse, también vamos a ver eso en plataforma, cómo revisar los videos desde plataforma, ¿no? También está el Classroom, recuerden que es un enlace permanente. Y acá les pongo el ejemplo. Si ustedes se registran aquí en el Classroom, en personas, se registran en la clase, algunos de ustedes ya están registrados, solamente van a poder acceder ya desde acá. Entonces ya no necesitan que yo les dé acceso, sino en automático los vincula a la clase, ¿no? Entonces todos recibieron un mensaje de correo electrónico de invitación a la clase por correo electrónico. Algunos no me lo han contestado, ¿no? Algunos de ustedes sí, y son los que ya están, están aquí ya como estudiantes. Entonces, mi recomendación es que accedan a Classroom para que sea más fácil acceder a la sesión, ¿no? Aquí también ya les empecé a postear, pues justamente los videos de cada una de sus clases. Algún material, me dijeron que querían el ejemplo del foro. Entonces, todas las actividades que hacemos también se las posteo para compartirles estos materiales, ¿vale? Entonces, bueno, esa es una de las recomendaciones, que por favor se unan al Claro. Y también ya empezaron a revisar los materiales en YouTube. Bueno, el módulo 2 se titula La Constitución Política de México, elementos dogmáticos. Habíamos revisado que la Constitución se divide en la última parte del módulo 1 en una parte dogmática y una parte orgánica. Todo lo que es el título primero, que son de los derechos humanos y garantías, del artículo primero al artículo 29, se conoce como elementos dogmáticos, ¿no? Y todo lo que es referente a la estructura, la organización y la administración política del Estado mexicano, o sea, del gobierno, se encuentra en
digamos, el título segundo y el título tercero de la Constitución, ¿no? Entonces, para que ustedes lo conozcan. Entonces, ahorita vamos a enfocarnos solamente en el título primero, del artículo primero al 29 constitucional. En esta, digamos, sesión, lo que vamos a ver es, tienen que ustedes hacer un foro de reforzamiento. Este foro de reforzamiento se titula La bandera de los derechos humanos, estandarte de un Estado democrático de derecho, ¿no? Habíamos hablado que la reforma en materia de derechos humanos, que ya se plasmó en la Constitución, precisamente en el título primero, es relativamente reciente, es una reforma del 2011, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que en el contenido de la unidad ustedes van a analizar pues todos estos primeros 29 artículos, ¿no? Dice, la parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos remite al estudio de las protecciones para los gobernados, o sea, para las personas, para la ciudadanía, ¿no? Recuérdense que, bueno, recuerden que una persona que se llama ciudadano son aquellas personas que son de 18 años y más, ¿no? En México, la ciudadanía se alcanza después de los 18 años, que es cuando somos jurídicamente imputables, ¿no? Si cometemos un delito, pues somos jurídicamente imputables. Antes de ese tiempo, Ruth, ¿sí? Ruth, ¿levantaste la mano o fue por accidente? Bueno, creo que fue por accidente. Si no activa tu micrófono, tienes desactivado tu micrófono. Ok. Bueno, entonces, las personas menores de 18 años, pues todavía no son mayores de edad, ¿no? Entonces son personas que aún no se les puede juzgar, ¿no? Entonces, porque todavía no tienen una ciudadanía plena. Son personas y son gobernados. Existen, recuerden, los derechos de la infancia y los derechos de los jóvenes, pero la ciudadanía se ejerce a partir de los 18 años, ¿no? Entonces, bueno, después acá en las indicaciones dice, revisa detenidamente el contenido del módulo 2, ver el video, o tienen que ver un video, que es Reforma Constitucional en materia de derechos humanos. Este video justamente, pues es el que, digamos, permite que ustedes analicen por qué fue importante la reforma del 2011, ¿no? Y después, dice, con la reforma del 2011 en derechos humanos, primero tienen ustedes que reflexionar, recuerden, aquí no se trata de que ustedes pongan pregunta y respuesta, ¿no? Eso es un error, sino que ustedes contesten la pregunta en una estructura argumentativa, ¿no? ¿No funciona tu micrófono? Puedes poner si no funciona tu micrófono, puedes poner tu pregunta en el chat, Ruth. ¿Va? Bueno. Ok, creo que se salió. Bueno, ok. Bueno, entonces, aquí dice, ¿qué cambios establece la Constitución en materia de derechos humanos, no? ¿Qué cambió a partir de la reforma? Esa es la pregunta que quieren que respondan ustedes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales y garantías individuales? Esto viene en el video y lo tienen ustedes que plasmar en sus propias palabras, ¿no? Según el caso del incidente crítico, recuerden cuál es el caso del incidente crítico, ¿cuáles son las obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos de las autoridades para no violentar los derechos de Karen? Aquí van a seguir con su argumentación que ya plantearon en el módulo 1, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer las autoridades para proteger a Karen en materia de derechos humanos? Es lo que les están preguntando. Y aquí les dan una nota, ¿no? Explica con base en el artículo 1 y 133 constitucionales. Tienen que leer estos dos artículos y relacionarlo con su incidente crítico, ¿no? Con el caso de Karen. Revisa dos
a 2 de tus compañeros, porque recuerden que les tienen que comentar a 2 de sus compañeros, ¿no? ¿Y qué se va a evaluar? El manejo de conceptos, confiabilidad y validez de las fuentes de información, retroalimentación y comunicación escrita. Entonces aquí nuevamente voy a salirme un momento de la presentación. Espérenme tantito. Para meterme a plataforma, ¿no? Aquí está la plataforma. Aquí estamos en el módulo 2, ¿no? En el módulo 2 ustedes van a tener su foro de planeación y aquí aprovecho para hacerles un corte comercial, ¿no? En el foro de planeación del módulo 1, yo siempre voy a postear en todos los foros de planeación los videos de la sesión sincrónica. Entonces, este video ya va a estar subido en la parte del foro de planeación del módulo 2, ¿no? Aquí. Entonces, para que lo revisen, ¿no? Ahorita, digamos, ustedes todavía no lo ven porque recuerden que se van activando los módulos, ¿no? Entonces, la primera tarea es el foro de reforzamiento, que se llama Bandera de los Derechos Humanos, estandarte de un Estado democrático de derecho. Ustedes tienen que leer todas las indicaciones. Acá, ver este video. Eh, permítanme. Tienen que ver este video, pero no, o sea, déjenme, bueno, lo dejamos, que es ¿no? La reforma constitucional en materia de derechos humanos. Ahí creo que ya se ve mejor, se aprecia, creo yo, que es Aquí, por ejemplo, si ustedes dicen, pues es que a mí me cuesta mucho trabajo seguir el video, pues aquí también pueden ustedes que les muestre eh, la transcripción del video y ustedes pueden ir leyendo, ¿no? Los datos del video, ¿no? El video es corto, dura 5 minutos con 15 segundos, entonces, por favor, véanlo y si tienen, digamos, alguna duda, pues acá también pueden consultar la transcripción. Si ustedes activan aquí, mostrar la transcripción, ¿no? Bueno, de aquí, que es el video, lo que ahorita vamos a revisar es los criterios de evaluación, ¿no? Porque siempre se les olvida revisar los criterios de evaluación de todas sus actividades. Entonces, aquí, primero, el logro, o sea, lo que se busca que ustedes aprendan que es el logro, es reflexionar sobre el alcance del texto constitucional de nuestro país y su aplicación en la resolución en el problema derivado del incidente crítico. ¿Cuál es el problema derivado del incidente crítico? Pues ya revisamos que es el caso de Karen, que es una niña que, digamos, tiene una creencia religiosa diferente, que en este caso es la religión musulmana. Y entonces ella quiere utilizar el hijab en clase, ¿no? Pero pues no se le puede negar. Ella puede tener sus creencias religiosas, pero la educación, pues que tiene que recibir a través del Estado, la educación pública, digamos que tiene todo el derecho de recibirla y tampoco puede ser discriminada por raza, por religión, porque es su derecho, ¿no? Su derecho es estudiar, ¿no? Em, aquí eh, tienen que ustedes demostrar que manejan los conceptos de la unidad 2, que ustedes saben citar y referenciar en formato APA. Y acá es porque la mayoría de ustedes no incorporan citas en el texto, o sea, citas que fundamenten eh, sus, sus opiniones o sus argumentos. Entonces, esto es algo que pueden mejorar, ¿no? Y el que ustedes incorporen citas, es decir, citas, es yo leí un artículo, 2 artículos, 3 artículos, este video lo vi y lo analicé. Si ustedes incorporan la cita, lo que se está diciendo es que ustedes están argumentando con fundamento, ¿no? Entonces, esto está fallando mucho en sus foros, ¿no?
La retroalimentación, pues que ustedes tienen que retroalimentar a 2 de sus compañeros, o sea, no se trata de hacer solamente un comentario a sus compañeros, sino es 2. La mayoría a veces ha hecho uno y algunos sí hacen los 2. Y la comunicación escrita, pues que esté redactada de forma clara, organizada, coherente y respetando las reglas de ortografía básicas. Recuerden que la forma de estructurar sus foros es argumentativa. Siempre va a llevar introducción, desarrollo, conclusiones. Entonces, todos estos son los criterios de evaluación del foro, ¿no? Em, y eh, también aprovechando esto, que ya vimos, vamos a pasar al ejemplo, pero quiero solamente em, ya he revisado los 2 foros y déjenme acá busco 100 porque yo ya les puse a algunas personas en su foro, no en su participación, ¿no? Lo que me ha gustado es que muchos de ustedes han, han utilizado en sus réplicas a sus compañeros un comentario más estructurado, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Este, algunos ya estaban hacia el final. Ay, aquí está. Espérame tantito. Yo creo que es este. No. Bueno, ahorita no encuentro la réplica de... es que la encontré y ya les había puesto una réplica justo. em, Esta, por ejemplo, que tiene 90 en este momento, ya hizo casi todo lo que tenía que hacer, ¿no? Pero no incorporó las citas que fundamenten sus argumentos. Entonces, puso una opinión, una definición de qué es la Constitución, para qué sirve. Ya no puso pregunta y respuesta, sino incorporó poco a poco los elementos, ¿no? Para Karen, aquí está la parte del incidente crítico. Puso 2 párrafos de desarrollo, que eran estos 2, pero no lo fundamentó. O sea, yo no sé acá, o sea, aquí me pone las referencias, pero no me dice, ah, mira, pues esto que te estoy diciendo, la definición, tal vez yo la puse aquí con mis propias palabras, pero la encontré en Carbonell, ¿no? Entonces acá debería de citar a Carbonell. Aunque, aunque esa definición sea escrita por Aurelia, eh, no le vino de la cabeza, no le vino por obra y gracia de la divinidad, ¿no? Tuvo que haberla leído en algún lado para fundamentar esa definición, ¿no? Entonces aquí ella no agrega citas. Eso es algo muy importante que tienen que hacer, ir fundamentando eh, con base en quién ustedes piensan esto que están plasmando, ¿no? Acá, por ejemplo, citan al artículo 24, pero no ponen Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, qué artículo, o no ponen Cámara de Diputados, o no ponen Diario Oficial de la Federación, en qué año fue la última reforma que ustedes están revisando la Constitución, ¿no? Entonces, pues no está bien citado, ¿no? Entonces, esta parte ya está un poquito más dentro de la estructura argumentativa, ¿no? Esta puede ser una introducción, estos 2 párrafos desarrollo y ya tiene una conclusión. Y las referencias, hay un esfuerzo por ponerlas en formato APA, ¿no? Pero recuerden que técnicamente yo no puedo poner esta referencia si no la cito en el documento, ¿no? Entonces, el único motivo por el cual tuvo 90 puntos está estudiantes porque pues está padrísimo que me incorpore sus referencias, pero si no me la cita aquí en el documento, es decir,
yo digo, mira, esto que estoy diciendo de la Constitución lo escribí con base en Carbonell 2002, ¿no? Entonces aquí al final tengo que ponerle paréntesis, Carbonell, coma, 2, 2022, disculpen, ¿no? El artículo, pues aquí este artículo, lo que estoy diciendo, yo lo leí, el fundamento jurídico en Diario Oficial de la Federación, no sé. eh, sí, claro que sí. Samantha, todavía puedes hacer la modificación, ¿no? Esto ya se los había comentado en el documento anterior e incluso está en el Classroom. Por eso es que les digo que se suscriban al Classroom. ¿Hay, creo que alguna duda? Acá, mire, si ustedes se van y consultan el documento que les estoy pasando, eh, miren, son justamente los ejemplos que les puse, ¿no? No les estoy diciendo que me citen textualmente el documento, pero acá, chequen. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas. Cámara de Diputados 2025, artículo 3º, ¿no? Entonces, ahí esto es una cita en APA en el texto, ¿no? Esto es otra forma de citar en APA. Martínez, ¿no? Por ejemplo, la definición de constitución tal vez la pusieron en Carbonell, ¿no? Entonces tendrían que decir, tal vez ustedes me digan, considero que la constitución es esto, pero ¿de dónde lo saqué? No se me vino de la cabeza, sino tal vez lo leí en Carbonell. Bueno, no, ahorita no tengo la fecha del texto. Bueno, vamos a revisarlo acá. 2002, ¿no? Entonces, tal vez esto yo lo leí en Carbonell 2002. Y esto ya es suficiente para que esté fundamentada mi definición, para que no diga, pues qué padre que mi estudiante se le inventó, ¿no? Pero quiero saber de dónde de dónde retoma esa definición que ella está expresando en sus propias palabras, ¿va? Pero ya, o sea, en términos del contenido, de incorporar el incidente crítico, de tener una conclusión propia, eso ya está súper bien, ¿vale? Entonces, bueno, se me hace interesante darles esa retroalimentación para que fueran agarrando más práctica en sus foros. De hecho, los foros, recuerden que siempre van a contestarse así, o sea, así como está el ejemplo, acá tienen que tener estos 3 elementos: introducción, desarrollo y conclusiones. Solamente que ahorita vamos a elaborar el referente al módulo 2, ¿no? Entonces, bueno, bueno, les quería dar la retroalimentación de una vez para que no se me escapara nada. Voy a abrir nuevamente un documento, ¿no? Pero creo que sí lo voy a abrir desde mi Drive para podérselos compartir inmediatamente en en el Classroom, ¿no? Entonces, acá me voy a Derecho Constitucional Mexicano, ¿no? Y acá vamos a hacer el del foro 2, el del módulo 2, ¿no? Ya revisamos los criterios de evaluación, ¿no? Voy a copiar exactamente de las indicaciones, acá, estas indicaciones, espérenme tantito, ahí está. Son las indicaciones que me da el foro, lo voy a copiar, ahí está, ¿no? Entonces, tengo que revisar el video, ¿no? Y aquí recuerda, responde las siguientes preguntas de forma argumentada. Aquí recuerden que cuando les está diciendo de forma argumentada, ¿no? Es que ustedes tienen que hacer una estructura argumentativa, ¿no? Entonces, vamos a ponerle foro de reforzamiento. Ay, discúlpenme. Reforzamiento módulo 2, ¿no? Acá le voy a poner módulo
2. Ay, módulo 2. Entonces, acá, Derecho Constitucional Mexicano, FR, que es Foro de Reforzamiento, M2. ¿No? Entonces, para que ustedes más o menos ya lo vayan ubicando. Yo aquí lo pongo solamente para que ustedes lo visualicen más fácilmente. Y acá, entonces, tengo que ponerle una introducción. Ay, tengo que... Ahí está. No me deja... Ahí está. Una introducción. Yo ya sé que todos mis elementos, pues es una introducción. Después es un desarrollo. Y me pide unas conclusiones, ¿no? Conclusión o conclusiones, lo que ustedes quieran ponerle. Y son sus referencias. Las referencias, la primera y más importante es que ustedes tienen que ver el video, ¿no? A fuerzas. Entonces, su referencia número 1 sobre la reforma en materia de derechos humanos es el video. La segunda referencia yo les recomiendo, ¿no? Que hagan una búsqueda en Google Académico para que encuentren artículos, porque les está pidiendo que contextualicen cómo es que se da reforma en materia de derechos humanos, específicamente en México, ¿no? Pero no es cualquier reforma, es reforma constitucional, ¿no? Entonces, y aquí ya les viene pues un artículo, y justamente es del 2011, ¿no? Y acá, por ejemplo, les dicen, esto es importante porque les da un poquito de los antecedentes. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿para de qué me sirve a mí conocer un poco sobre los antecedentes de cómo se va dando esta reforma en materia de derechos humanos hasta que se logra? Aquí les están diciendo, por ejemplo, en este artículo, que se los puedo compartir, ahorita lo vamos a citar, ¿no? Les dice, el proyecto se concreta en la propuesta de modificación del título del capítulo 1, ¿no? Del título primero, reforma los artículos, y aquí dice exactamente que se reformaron 11 artículos en total, ¿no? Y se adicionaron estos párrafos. Entonces, la reforma en materia de los derechos humanos, si ustedes no tuvieran este artículo, no supieran que pues se reformaron 11 artículos y estos puntualmente son los que se reformaron. Los que se refieren a la parte dogmática, que es lo que ustedes están analizando en este momento, son el primero, el tercero, el 11º, el 15º, el 18 y el 29, ¿no? Entonces, el caso de Karen puntualmente abarca el artículo tercero y el primero, ¿no? Entonces, bueno, y aquí les da un poquito del concepto de persona, los tratados internacionales, les contextualiza por qué. De hecho, la reforma del 2011 justamente es no impulsada, pero digamos que es un intento de actualizar la Constitución mexicana digamos, en consonancia de las otras legislaciones internacionales en la materia de derechos humanos, ¿no? Y eso es lo que aquí les menciona los tratados internacionales sobre derechos humanos, cómo es que estos tratados, digamos, en alguna medida, pues afectaron el sentido de la reforma en materia de derechos humanos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, yo les recomendaría revisar este documento, ¿no? Aquí también viene cómo citar este artículo, ¿no? Aquí en esta partecita. Y acá les da la cita en APA. Entonces, pues yo de una vez aprovecho
para incorporar mi referencia que ya está en formato APA, ¿no? Aquí nada más le quito los errores que tiene doble punto, por ejemplo, pero están ya todos los datos, ¿no? Entonces, esto es en APA sexta edición. Actualmente ya no se necesita poner cuándo se recuperó, pero sí poner la URL digital, ¿no? Que es la dirección electrónica que es esta. Y ya, ¿va? Bueno, ya encontramos en esta búsqueda una, una referencia, ¿no? Que me da un poco de la historia, cómo se da la reforma en materia de derechos humanos, qué artículos se reformaron. Ahora, la otra es, ya les dije que revisaran la Cámara de Diputados, leyes federales. La primera, la Constitución, y pues revisen sus primeros 29 artículos. En específico, vean, si ustedes quieren saber cuáles artículos se reformaron y quieren corroborar la información del artículo, pues vean esta reforma, o sea, la del 10 de junio del 2011 es la reforma en materia de derechos humanos. Si ustedes le dan buscar, ¿no? Van a encontrar 17 modificaciones, ¿no? Entonces, esa reforma, solamente buscando qué se reformó en este periodo, pues se encuentran la reforma en materia de derechos humanos y pueden darse cuenta si yo le doy clic a las 17 revisiones donde está fechados con esta fecha, ¿no? Aquí vamos en el artículo tercero y pueden ir revisando. Por ejemplo, este es el artículo 11, ¿no? También se reformó en materia de derechos humanos. El artículo 15, como lo decía el artículo 18, el artículo 33 también estaba en el artículo, ¿no? Que ya nos pasamos un poquito, pero estos son el artículo 97, también se reformó, pero recuerden que ahorita el foco son los primeros 29 artículos de la Constitución, ¿no? Pero bueno, si quieren buscar las reformas, pues obviamente que pueden ver todos los artículos reformados en materia de derechos humanos que se llevó a cabo el 10 de junio del 2011. Entonces aquí ya tienen otra fuente más. ¿Cuál es esta fuente? Pues acá pueden citar de varias formas. La jurídicamente correcta es que una ley se hace vigente, entra en vigor hasta que es publicada en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, lo correcto es citar la última reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Entonces, y aquí también es, pues eso, ¿dónde pasa? En el Diario Oficial de la Federación, también conocido como DOF, ¿no? 2025. Y ustedes que están consultando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Esto quién lo publica? Pues se publica en México, se publica en el Diario Oficial de la Federación y después tenemos la URL, ¿no? Que es la dirección electrónica en donde ustedes lo están tomando. Solamente voy a copiar la dirección electrónica y la agrego a mi cita, ¿no? Entonces, cuando yo ya cite el artículo, puedo poner acá Diario Oficial de la Federación, artículo primero y artículo 133, ¿no? Aquí, por ejemplo, para que no se me olvide, puedo decir Diario Oficial de la Federación 2025, que es la última reforma que yo estoy consultando. Aquí le pongo artículo primero y en teoría tendrían que citar eso mismo, pero del artículo 133, ¿no? Nada más para que no se les olvide citar al menos un poquito estos dos artículos, ¿no? Entonces, con la reforma en materia de derechos humanos,
Nosotros ya sabemos qué cambios, ¿no? Porque los estamos leyendo aquí. Aquí, ¿qué nos está diciendo el documento? Pues básicamente, ¿no? Aquí. Esta puede ser una cita incluso textual, ¿no? Y esto es de Martínez y otros, no es Martínez 2011. Entonces, acá en introducción, nosotros podemos decir Martínez 2011 refiere que el proyecto aquí refiere que ok, aquí podemos refiere que la reforma en materia de derechos humanos, la reforma constitucional de los derechos humanos abarcó, y ahí sí cito, las reformas a los artículos, tarata, y en la edición, tarara, ¿no? Este dato no es de ustedes, sino lo dijo Martínez, ¿no? Entonces ahí por eso lo estoy poniendo entre comillas. Y es lo que dijo Martínez que se modificó. Y yo puedo decir específicamente en el título primero se modificaron los artículos primero, ahí se modificaron 2, 4, 5, 2, 4, 5, 6, ¿no? Se modificaron 6 artículos, ¿no? Y ustedes si quieren los pueden repetir, ¿no? Primero, tercero, onceavo, 15, 18 y 29, una vez obviamente que hayan específicamente corroborado que, por eso les decía que checaran esto, ¿no? Si efectivamente esos artículos habían sido modificados, pero hasta donde yo sé, creo que sí. Entonces, bueno, y después les piden específicamente que ustedes lean el artículo primero y el artículo 133, ¿no? Entonces, refiere que la reforma, tarará, ¿no? Y ustedes tienen que contestar argumentando qué cambios establece la Constitución, o sea, por qué fue importante esa reforma, ¿no? Y cuál es la diferencia entre derechos humanos, derechos fundamentales y garantías individuales. Esto lo van a encontrar en el video, ¿no? Pero ustedes lo tienen que redactar, ¿no? Y decir, bueno, yo les voy a poner ahorita lo que yo pondría, ¿no? Al incorporarse los derechos humanos a nuestra Constitución, pues acá lo que nos está diciendo el artículo, ¿no? Y también acá dice derechos humanos y garantías individuales, tará, ¿no? Acá, por ejemplo, cómo cambia, cómo se toma al carácter de persona, ¿no? O sea, ¿por qué es importante proteger los derechos humanos de las personas? ¿Por qué se incorporan los derechos humanos que ya habían sido aprobados en tratados internacionales y los cuales ya había firmado México, por lo cual hay una presión por llevar a cabo esta reforma, ¿no? Entonces, por eso les digo que pues lean todo esto, ¿no? Y ustedes creen un propio párrafito acá, ¿no? Donde explique qué cambios se realizan a partir de la incorporación de estos derechos humanos a la Constitución
y las diferencias que hay entre derechos humanos, derechos fundamentales y garantías individuales. Eso lo tienen que poner en sus propias palabras. No tienen que poner pregunta-respuesta, sino que queremos estructura argumentativa en sus párrafos, ¿no? El desarrollo, una vez que ustedes ya hayan cubierto todas estas primeras definiciones, incluso contextualizar por qué se da la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que lo pueden hacer en 2 párrafos. Aquí sabemos ya que Karen, pues es una chica musulmana, ¿no? Bueno, con una religión que es la musulmana y que ya utiliza hijab por una cuestión de su religión, ¿no? Entonces, acá también para argumentar cuáles son las obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos de las autoridades para no violentar los derechos de Karen, tenemos primero que leer el artículo primero completo, ¿no? Entonces, vámonos al artículo primero y es lo que ya un poco hablábamos la clase pasada, que es todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ¿no? Entonces, primero es que todos los derechos que tengo yo los tiene Karen, ¿no? En materia de derechos humanos. Y acá también tenemos, digamos, en el párrafo tercero, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ¿no? Lo cual quiere decir que tú no puedes obligar a una persona, por ejemplo, yo no puedo obligar a una persona que pertenezca a un, digamos, a un grupo, a un pueblo originario, ¿no? Si tienen un traje típico, yo quiero que se pongan el uniforme, yo no puedo obligarlos a dejar de utilizar su ropa de su pueblo originario por imponer un uniforme, ¿no? Porque ahí también estaría violando pues los derechos humanos de la persona. Entonces, y después, por ejemplo, aquí, este es en el artículo primero, está el otro fundamento fuerte de la no discriminación. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, lo que les decía, pertenecer o no pertenecer a un pueblo originario, género, edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, ¿no? Entonces, este párrafito es básicamente el que nos sirve para defender a Karen, ¿no? Bueno, ya vimos el artículo primero, vámonos con el artículo 133, ¿no? Y aquí nos dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con las mismas celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Entonces, en materia de derechos humanos, la Constitución y los tratados internacionales firmados tienen la misma jerarquía, ¿vale? Entonces, cualquier cuestión de no discriminación o prohibición que tengan contra Karen por un motivo religioso, pues digamos, no podría, o sea, no podría ningún profesor porque no quisiera a los musulmanes prohibirle el uso del hijab, ¿no? Porque prohibirlo sería, digamos, ir en contra del derecho a la no discriminación, ¿vale? Bueno, entonces todo eso lo tienen que escribir acá. Y finalmente, pues ustedes van a poner una conclusión, ¿no? Donde digan qué aprendieron, ¿no? ¿Por qué es importante o por qué será importante la reforma en materia de derechos humanos? ¿Por qué protege a la persona?
por qué es importante seguir los principios de los que leímos aquí, del artículo primero, ¿no? De universalidad, progresividad, ¿no? O sea, estos principios que estábamos acá, que básicamente estos, interdependencia, ¿no? Son fundamentales cuando nosotros interpretamos o queramos defender a una persona en materia de derechos humanos, ¿no? Porque todas las personas, por el hecho de ser personas, tienen derechos humanos, ¿no? Eso significa la universalidad. La interdependencia es que todos los derechos son interdependientes, o sea, tú no puedes tener un derecho de no discriminación y que ya no tengas el derecho a la educación, ¿no? O sea, eso no es posible porque todos los derechos son interdependientes, ¿no? Se supone que tú tienes derecho a la educación y eso también posibilita que tengas la posibilidad de no ser discriminado en un ámbito educativo o no educativo. Tienes derecho a la libertad religiosa. Entonces, todos estos derechos son interdependientes, ¿no? Y son progresivos, o sea, van aumentando la capacidad de las personas, no las van disminuyendo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que sean progresivos. Todo eso lo tienen que argumentar en su foro, ¿no? Y lo ponen al final en las conclusiones, porque eso sería importante en, en México, ¿no? Antes, por ejemplo, la de las garantías, pues no estaba tan en consonancia con lo que ya se había aprobado en otros países en materia de derechos humanos. Entonces, el que se homologaran digamos, las leyes mexicanas al debate internacional en materia de derechos humanos, pues eso ayudó y facilitó la defensa de las personas, ¿no? Que efectivamente, por ejemplo, se evitaran los actos de discriminación, ¿no? Por cualquier tipo o circunstancia, ¿no? Cualquier tipo de situación o circunstancia. Y bueno, yo espero que ya les haya quedado un poquito más claro cómo va el, el foro, ¿no? Y que tienen que, digamos, como obligatoriamente, porque les está diciendo un poco las indicaciones, digamos, tienen que ustedes extraer algunas cosas del artículo primero, del artículo 133, obviamente de estos artículos, que básicamente son los artículos que se reformaron de la primera parte de el título primero de la Constitución, ¿vale? Que es básicamente el tema de nuestro módulo 2, ¿va? Bueno, ahora sí voy a regresar a la presentación. Permítanme tantito. Aquí está. Para explicar después la segunda actividad importante en el módulo 2 es la tarea auténtica, ¿no? Y ambas van muy relacionadas, ¿no? Por eso yo siempre sugiero que la realicen como, no simultáneamente, el orden normalmente que siempre les presento es por donde yo empezaría, ¿no? Después en la tarea auténtica dice, los derechos humanos están basados en la libertad, justicia y la paz en todos los rincones del mundo, ¿no? La idea es que en esta actividad ustedes, digamos, aprendan de dónde vienen y hacia dónde van los derechos humanos, ¿no? Y por eso les recomendaba la lectura que les posteé en el chat. ¿Cómo es que se da esta reforma? ¿No? ¿Por qué motivo se da? ¿Cuáles son los antecedentes? Y después las indicaciones, ¿no? Es elabora un organizador gráfico, mapa conceptual o cuadro sinóptico. Ahorita les voy a decir la diferencia de mapa conceptual y cuadro sinóptico en Canva, en el que destaques los elementos centrales de la parte dogmática de la Constitución. O sea, aparte, si se fijaron, dentro de la reforma de materia de derechos humanos, en el foro seleccionamos algunos artículos, ¿no?
Bueno, entonces, primeros 29 artículos, ¿no? Vinculación de la reforma en materia de derechos humanos 2011 y México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál tiene más prioridad para proteger y procurar los derechos? Añade una breve reflexión. O sea, no solamente tienen que hacer el mapa conceptual o el cuadro sinóptico, sino agregar una pequeña reflexión, ¿no? Y agregar también sus referencias. Y esto es en formato PDF. Entonces, si se fijan, ambas tareas están súper, súper relacionadas, ¿no? Voy a salirme un momentito. Regreso a este documentito, ¿no? Me voy a Canva y yo les recomiendo que los mapas conceptuales y los cuadros sinópticos los hagan en Canva, ¿no? Entonces, aquí le ponen mapa conceptual, ¿no? Y aquí está, miren. Ustedes pueden utilizar el que más les guste, ¿no? Por ejemplo, yo voy a utilizar este que me parece que está lindo, ¿no? Y le va a dar personalizar pantalla. Entonces, a mí me está diciendo, bueno, este es un mapa conceptual, ¿no? Y después, para que ustedes vean la diferencia entre un mapa conceptual y un cuadro sinóptico, que parecen lo mismo, pero no son lo mismo, este es un cuadro sinóptico, ¿no? En el cuadro sinóptico hay jerarquías. Entonces, bueno, supongamos que a mí me gusta ¿no? Entonces, mi recomendación es que la reforma constitucional, yo no creo que haya como ciertas jerarquías, ¿no? Sino creo que se puntualizó sobre ciertos artículos. Entonces, yo voy a poner reforma 2011. Le puse, creo que ahí le tengo algo. 2011, derechos humanos, ¿no? Así supongo que yo le voy a poner así. Bajo esto un poquito más. Y tal vez aquí yo empiece a poner mis artículos, ¿no? En los artículos ya los tenemos aquí. El 1, el 3, el 11, el 15 y el 29. Entonces 2, 4 son 6, ¿no? Entonces en el título primero, pues estos fueron los artículos que se reformaron. Entonces tal vez, ¿no? Si los convenzo en este momento, acá yo voy a ir quitando estos, ¿no? Entonces en voy a ver qué es lo qué es lo más importante que pasó en el artículo primero. Y yo ya les di un tip, ¿no? Les dije, pues lo más importante del artículo primero es el principio de no discriminación por ningún tipo, por ninguna situación. Entonces tal vez eso sería lo más interesante de resaltar, ¿no? En el artículo primero, pues que se sigue el principio de no discriminación, ¿no? Después tal vez acá, yo tenga el artículo, el siguiente, ¿no? Que es el artículo tercero, dijimos, ¿no? Entonces, el artículo tercero en materia de derechos humanos, y yo lo puedo ir corroborando si yo busco justo la reforma, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se modificó en esta reforma del 2011 que está fechada? Por esto les estoy diciendo exactamente la fecha, ¿no? Es Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio del 2011. Y aquí específicamente tengo que buscarme qué se reformó en los primeros 29 artículos. Entonces, bueno, pueden ir revisando y ustedes que me digan en sus propias palabras, pues qué fue lo que se modificó en estos articulitos, ¿no?
y después que ustedes escriban una conclusión donde me digan, mira, o sea, esta reforma tiene un sentido, o sea, el que se haya reformado el artículo primero en materia de derechos humanos, el artículo tercero en materia de derechos humanos, el artículo 11 en materia de derechos humanos, eso hace que la ley en México cambie, ¿no? Por eso es que los tienen que leer. Entonces yo lo que haría es que me digan qué cambió en esos artículos, ¿no? Al menos. Y que los lean, pues obviamente detenidamente, ¿no? Ahí están. Entonces, si ustedes encuentran algún otro más que en este momento no lo vea, pues acá lo pueden agregar y decirme específicamente qué es lo que cambió. Este sería su mapa mental. Y aparte de esto, bueno, y decirme qué cambió, ¿no? Acá yo diría principio, discúlpenme. Acá, le voy a borrar casi todo. No sé, acá yo me quedaría con principio de no discriminación, ¿no? Entonces, digamos que eso es para mí lo más importante en materia de derechos humanos. Después, artículo tercero, toda persona tiene derecho a la educación, ¿no? Si quieren lo revisamos y se los compruebo efectivamente, ¿no? Ay, me pasé. Disculpen ustedes. Artículo tercero, ¿no? Déjame ver, ya llegué al tercero. Es que el segundo está un poquito largo. Aquí está, miren. Aquí está el de 2011. Aquí está. ¿Ya? Y acá, la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas. Tal vez esto sea muy importante en la reforma de 2011, ¿no? Que haya una igualdad sustantiva, ¿no? Entonces, esto es súper importante, ¿no? Entonces, tal vez esto que está en el artículo tercero, para mí sintetice la idea, ¿no? O sea, porque ¿qué significará que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas? Pues obviamente que, o sea, a mí no me puede ofender que haya una persona que lleve hijab, ¿no? A una persona que lleve guaraches, porque eso no las hace más o menos personas. Es la misma dignidad independientemente de la forma de vestir, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso sería como lo fundamental del artículo tercero, pero recuerden, todo el momento tienen que pensar en el caso de Karen, ¿no? Y en materia de derechos humanos, ¿va? Para hacer su mapa mental. Entonces, artículo 11, ¿no? Bueno, así podemos seguir. Ahorita por cuestión de tiempo y para terminar de ver el contenido vamos a parar aquí, pero pueden ir revisando todas las reformas que se dan en materia de derechos humanos en el 2011, en el artículo 11, en el artículo 15, en el artículo 18, en el artículo 29, y si encuentran alguna u otra que les sea interesante dentro de estos primeros 29 artículos, pues la pueden agregar. Si no, lo mínimo que ya vimos son estas 6, ¿va? Y acá, ¿no? Bueno, yo sí pondría el 133, porque ahí es que los tratados internacionales y todas las legislaciones internacionales en materia de derechos humanos tienen la misma jerarquía constitucional, ¿no? Por eso es que les piden que revisen el 133. Entonces, tal vez sí agregaría em, y bueno, y ya, ¿no? Esto es para su mapa mental y hay que agregar, ¿no? A mí me dicen, ¿y cómo lo paso a mi textito? Pues yo lo que hago es una vez hago aquí en Canva mi mapita, le doy captura de pantalla, ¿no? Acá hago mi captura, lo agrego a mi documento, ¿no? Acá, acá,
y entonces escribo mi párrafito, ¿vale? Para que le agreguen, porque su párrafito es su reflexión, o sea, ustedes al final de esta investigación, ¿para qué le hicieron? ¿No? ¿Qué aprendieron? Eso es lo que quiere que se reflexione en su tarea auténtica, ¿no? A mí como ser humano, como estudiante de relaciones internacionales, me servirá de algo que sepa que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen la misma jerarquía que la Constitución. Me servirá para algo, ¿no? El que se respete como principio fundamental la no discriminación por ningún tipo o sea, que no puedo discriminar a alguien por ninguna circunstancia, me servirá para defender a Karen. Eso es lo que tengo que reflexionar, ¿va? Bueno, ahora sí vámonos rápidamente al contenido de la unidad, para hacer un repaso rápido, ¿no? Entonces, esta unidad tiene 6 subtemas, ¿no? Va conectado, porque aquí nosotros ya empezamos a ver, pues, cuál era la definición de derecho, por qué derecho constitucional. Alguien hablaba sobre la pirámide de Kelsen, ¿no? Es decir, la jerarquía constitucional, pero sabiendo que la Constitución, pues, se encuentra en la parte más alta, ¿no? Porque es nuestra ley suprema en México. Entonces, eso vimos en la unidad ya 1 y en esta unidad 2, pues todo lo referente a los derechos humanos. Entonces, nosotros sabemos que toda la parte dogmática originalmente en la Constitución de 1917, pues también incorporaba estos 29 artículos, ¿no? Y en esa parte se le llama contenido social. O sea, la parte dogmática era todo el contenido social, es decir, lo que les platicaba. Nuestra Constitución no surgió de la nada, surgió de un movimiento revolucionario donde el antecedente inmediato es que había mucha violación sobre las garantías y los derechos de las personas, ¿no? Las personas no tenían una jornada de trabajo, las personas no tenían derecho a la educación, es decir, recuerden que el 80% de la población a principios del siglo XX era analfabeta en México, ¿no? Entonces, no había un derecho a la educación, por eso fue tan importante como una lucha social que se garantizara la educación pública, laica y gratuita, ¿no? Porque no todas las personas podían acceder a la educación. Y la educación es un derecho que permite el acceso a otros derechos. No se garantizaba el derecho a la salud, a una vivienda digna, ¿no? A una jornada de 8 horas con un descanso, ¿no? Eso no existía, ¿no? Entonces, por eso se dice que el título primero de la Constitución desde 1917 es una parte de la Constitución que congrega, ¿no? Todos estos derechos sociales, ¿no? Bueno, ustedes ya saben lo del incidente crítico, ¿no? Entonces lo voy a saltar, ¿no? Y aquí lo primero es que ustedes reconozcan cuál es el contenido social de esta Constitución. Pues sabemos que es el artículo 3º, ¿no? La educación debe ser laica, gratuita, obligatoria, desde primaria hasta media superior, a partir del 2021, ¿no? Toda la educación es obligatoria, desde preescolar hasta la educación media superior. El principio de no discriminación cuando ustedes están tomando clases. Recuerden que durante mucho tiempo, a pesar de que la Constitución de 1917 decía que la educación debería de ser laica, gratuita y obligatoria, ¿no? En muchas entidades y también en la Ciudad de México había una discriminación digamos, por ser o no de un pueblo originario, o sea, o de una comunidad originaria. Había discriminación por el color de piel, había discriminación por el tipo de vestimenta, ¿no? Y eso, pues, actualmente no es posible, ¿no? Eso no quiere decir que todavía aún ya hayamos erradicado todos estos tipos de discriminaciones, ¿no? La idea es que todavía sigue en una lucha constante, pero pues hay que intentarlo, ¿no?
Este, el artículo cuarto, ¿no? El derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, ¿no? Sin discriminación por origen étnico, nacional, género, edad, ¿no? Ese es el artículo cuarto. El derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos, eso también está en el artículo cuarto. Esto es el derecho a la salud. En materia de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, en México aún todavía hay un rezago bastante fuerte, pero digamos que pues tendríamos que tener pleno goce de nuestros derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Toda persona tiene derecho a la salud, a recibir atención médica, el tener un trabajo digno, ¿no? Esto también está consagrado en el artículo cuarto. El artículo 123, el derecho, derechos laborales, ¿no? Derecho a tener, pues, un salario que cubra mis necesidades básicas, tener un horario, una jornada, un contrato de trabajo, con prestaciones sociales, con seguridad social. Eso también es contemplado como un derecho social. Entonces, tenemos que, pues, básicamente, esta Constitución de 1917 surge, digamos, después de nuestra constituyente que se da en Aguascalientes y el documento original, ¿no? Consta de 9 títulos y 136 artículos y esta estructura sigue siendo vigente, ¿no? La de los 9 artículos y 136 artículos. Aquí dicen, los derechos sociales buscan la dignidad de las personas, ¿no? O sea, toda persona pues tiene derecho a tener salud, educación, a no ser discriminada, a vivir de manera digna, a tener una vivienda, tener derecho al trabajo, ¿no? Entonces, y estos derechos no vinieron de la nada, ¿no? Sino se fueron, digamos, luchados en un movimiento revolucionario, ¿no? Y acá es importante reconocer que estos derechos quedaron plasmados en la Constitución porque antes de, y todavía aún, pues existen ciertas condiciones de vulnerabilidad y desigualdad, ¿no? Que se tienen que abatir en nuestro país. Recuerden que México es uno de los países más desiguales en el mundo, ¿no? Uno de los 3 países más desiguales en Latinoamérica, es decir, los 3 países más desiguales es México, Chile y Brasil, ¿no? Entonces, todavía pues se tienen que seguir combatiendo este tipo de cuestiones. Los derechos humanos, derechos fundamentales y las garantías, ¿no? La Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917, ¿no? Esta, digamos, esta Constitución pues tiene un conjunto de preceptos y directrices y también de alguna manera los lineamientos para organizar la vida en México, ¿no? Entre si vamos a hacer un gobierno democrático, una federación con 32 entidades, si va a haber una división de poderes, todo esto queda plasmado en la Constitución, bueno, quedó plasmado en la Constitución, tiene su parte orgánica y su parte dogmática, ¿no? Básicamente, la parte orgánica, pues es todo lo que somos un país democrático con una división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial y funcionamos, digamos, en instituciones gubernamentales donde actualmente todos los cargos, tanto en el poder legislativo, ejecutivo y judicial, pues se someten a votación, ¿no? Después tenemos esta parte dogmática que son los primeros 29 artículos, que ya les platiqué mucho por la tarea auténtica y el foro de reforzamiento. Y acá, pues está básicamente la diferencia, ¿no? Dice, los derechos humanos son un concepto filosófico. En términos filosóficos, los derechos humanos son considerados como exigencias de dignidad, libertad e igualdad inherentes a la condición humana. Es decir, ¿qué quiere decir? Que solamente por ser personas ya nacemos con un conjunto de derechos, ¿no?
Entonces, todas las personas, así como en la Revolución Francesa decían igualité, fraternité, ¿no? O sea, igualdad, fraternidad, justicia, libertad, ¿no? Estos derechos humanos son inalienables a nosotros, ¿no? O sea, nosotros no, o sea, no podemos separarnos de estos derechos, ¿no? O sea, nacemos con ellos. Entonces, en ese sentido, los derechos humanos tienen un carácter filosófico. Ahora, dice, Luigi Ferrajoli sostiene que los derechos fundamentales son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados de estatus de personas, de ciudadanos o de persona con capacidad de obrar, ¿no? Un poquito lo que les explicaba, ¿no? O sea, nosotros nacemos con esos derechos, ¿no? Después Miguel Carbonell refiere como los derechos fundamentales son derechos humanos constitucionalizados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales, no? O sea, los derechos humanos solamente por el hecho de nacer y ser persona son inalienables a nosotros, ¿no? O sea, no nos podemos separar de ellos. Los derechos fundamentales, con base en Miguel Carbonell, nos dice, bueno, ok, todos los derechos humanos los tienen las personas desde que nacen, pero los derechos fundamentales son aquellos que ya quedaron plasmados en la Constitución, aquellos derechos humanos que ya quedaron plasmados en la Constitución, por lo tanto son reconocidos por un Estado, ¿no? Y también salvaguardados por sus autoridades. A eso se les llama derechos fundamentales, ¿va? Y después, aquí finalmente, la noción general de los derechos humanos se sustenta en la idea de que como seres humanos tenemos derechos inherentes, ¿no? El concepto de garantía, y ahí va la diferencia entre derecho humano, derecho fundamental y garantía, se conecta con esta noción de representar diversas formas de protección y seguridad para los ciudadanos en un Estado de Derecho. Entonces, una garantía se da cuando el derecho es reconocido en la Constitución, pero también queda garantizada su salvaguarda por el Estado mexicano, ¿no? Entonces en ese momento se convierte en garantía. Por eso es diferente, digamos, hay que diferenciar entre derecho humano, derecho fundamental y garantía, ¿no? En nuestro caso, los derechos que están garantizados por el Estado mexicano son los que están reconocidos expresamente en la Constitución, ¿vale? Bueno, entonces, ya habíamos visto un poquito esto, que es los principios constitucionales en materia de derechos humanos. Pues acá tenemos que son universales, ¿no? Son imprescriptibles, o sea, no tienen fecha de caducidad, son inalienables, no me los quitan, ¿no? O sea, no me los pueden así arrancar de la piel, ¿no? O sea, todas las personas los tenemos solamente por el hecho de ser personas. Son irrenunciables, no podemos decir, ah, pues sí, quítame la vida, ¿no? No podemos renunciar a ellos, ni los podemos transferir, ni los podemos heredar, ¿no? Son integrales e interdependientes, lo que les decía. O sea, si sigo el principio de no discriminación, se va a relacionar con el derecho a la educación, ¿no? ¿Por qué? Porque son interdependientes. Son progresivos, o sea, vamos mejorando, ¿no? En nuestras esferas de derechos humanos, no son retroactivos, ¿no? O sea, no quiere decir que la idea es que si yo tengo un derecho a la no discriminación, pues obviamente voy a tener un derecho a una educación pública y gratuita y después voy a tener un derecho a un trabajo digno, ¿no? Un trabajo decente, pero no voy a ir como el cangrejo para atrás, ¿no? En materia de derechos humanos. Las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar en los diversos órdenes de gobierno, ¿no? En el nivel federal, en el nivel estatal y en el nivel municipal, pues tienen que respetar todo este marco constitucional en materia de derechos humanos, ¿no? Deben de protegerlo, ¿no? Nada debe estar por encima de la ley, ¿no? Y también garantizar que se cumplan los derechos humanos, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de protección de los derechos humanos? Pues tenemos el juicio de amparo, la protección de los derechos políticos, electorales también, y los mecanismos de queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esos son
tres mecanismos, ¿no? El amparo, pues sirve para, se presenta, pues obviamente, demandas contra las decisiones y actuaciones de las autoridades. Por ejemplo, si digamos que yo voy a la secretaría, por ejemplo, en el caso de Karen, ¿no? Ella puede presentar su derecho al amparo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, bueno, la escuela, la escuela de la sección tal, pero en específico la Secretaría de la Educación, Secretaría de Educación Pública, ¿no? La escuela con el registro tal, ¿no? Cometió un acto de autoridad y no siguió el principio de no discriminación. Entonces, esto se puede llevar a cabo como un amparo. ¿Por qué? Porque las autoridades no están haciendo lo que deberían de hacer y están vejando los derechos, bueno, humanos de Karen, en este caso el principio de no discriminación y el derecho a educar, ¿no? A recibir educación y profesar al mismo tiempo, pues cualquier tipo de religión, ¿no? Sin que le afecte su derecho a la educación. También puede presentar una controversia constitucional, ¿no? Y un juicio, bueno, recuerden que también tiene el mecanismo de queja, ¿no? Que sería el primer mecanismo a agotar, ¿no? Primero va y se queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que están, digamos, dejando su derecho a recibir educación y profesar la religión que ella decida, ¿no? Después de eso, si no responden, pues se va al juicio de amparo y bueno, acá el de la controversia constitucional es un poquito más complicado, porque tendríamos que tal vez la Constitución o una ley en específico no esté en consonancia con lo que refiere la Constitución. Oye, entonces en ese caso sí ya se mete una controversia constitucional. Cuando hay una ley que no está en línea o en el sentido que está señalando la Constitución, ¿no? Aquí está el mecanismo de queja, ¿no? Y bueno, lo que les decía, la reforma en materia de derechos humanos se llevó a cabo en junio de 2011, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, plasmada en el artículo primero, reestructuró las responsabilidades y la organización de los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal, ¿no? Para que todas las autoridades en México, pues, digamos que reconocieran los derechos humanos como un elemento fundamental para la impartición de la justicia. Aquí están los artículos principales que se modificaron, que son los que ya vimos, ¿no? Y ya citamos, ¿no? ¿Y cuáles son los cambios significativos que se dan en esta reforma? La inclusión de todos los derechos humanos establecidos en tratados internacionales, lo que les comentaba. Esta reforma fue como empujada por todo lo que ya se había aprobado a nivel internacional en materia de derechos humanos, ¿no? Reconocimiento del derecho a una audiencia para las personas extranjeras en caso de expulsión del territorio nacional por parte del presidente de la República, la habilitación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y las comisiones estatales correspondientes para proteger los derechos humanos. Antes solamente existía la comisión, pero no tenían, digamos, ningún mecanismo para que afectaran las resoluciones, ¿no? La obligación de las autoridades de aplicar el principio pro persona al interpretar la norma de los derechos humanos y la exigencia para todas las autoridades sin excepción de cumplir con 4 obligaciones específicas: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ¿no? Estas son, digamos, lo más importante que se llevó a cabo en la reforma del 2011, ¿no? Bueno, con esto terminaríamos la revisión. Creo que ya alguien se conectó del 202. Nada más déjenme cierro con el 201 y pasamos al grupo 202, ¿no? ¿Tienen alguna duda, pregunta, queja, sugerencia de lo que van a ver en el módulo 2? ¿No? ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Ya? Va, entonces, ya vieron cómo pues, se va encajando todas las tareas, ¿no? O sea, por eso les digo, empiecen por su foro, que es básicamente en el que van ustedes a investigar, todo lo que investiguen lo van a utilizar en su tarea auténtica, ¿no? Y todo lo que está en el contenido del módulo 2
básicamente les permite contestar pues sus dos actividades, ¿no? Entonces, entender cuál es la diferencia entre un derecho humano, digamos, derecho fundamental, ¿no? Y después garantía, que es importante para que ustedes lo respondan en su foro de reforzamiento. Y entonces ver cómo es que toda la reforma de este título primero de la Constitución, pues se interconecta porque en esto se reconocen y se plasman los derechos humanos que quedan garantizados, que quedan salvaguardados en el Estado mexicano, ¿no? Esa es básicamente la intención de la tarea, ¿vale? Espero que ya todo el mundo haya registrado su asistencia. Si no, les paso la liga para que la registren. Ahorita les digo cuántos ya registraron su asistencia, porque ahí tengo el formulario, porque luego no registran su asistencia y entonces yo sufro. Tengo hasta el momento 4 personas que registraron su asistencia, ¿va? Espero, según yo éramos más de 4, entonces espero que ahorita aprovechen la oportunidad en estos momentitos. Quien ya registró su asistencia fue Samantha, Carmen Verónica, Dana Laura y Alberto. Entonces, solamente para que sepan quién ya registró y quién falta. Bueno, chicos y chicas, pues nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana voy a dar justo la retroalimentación de todos los que se apuren, ¿no? Y le echen muchas ganas a su módulo 2. Entonces, no se lo pierdan porque esta parte del foro ya estructurado y con un ejemplo, bueno, un ejemplo corregido de ya sus aportaciones, pues lo voy a poner para que ahora sí ya les quede claro exactamente cómo se estructuran las participaciones en los foros, ¿no? Y aprendamos todos juntos, pues, de las buenas prácticas. Usualmente, si ustedes vuelven a entrar a sus foros, yo siempre les pongo un, como resumencito de lo que espera de su participación y les pongo en conjunto las cosas que observo que se pueden mejorar, ¿no? La idea es que aprendan a argumentar, ¿no? No me sirve a mí que me respondan pregunta-respuesta, sino que ustedes construyan argumentos fundamentados. Esa es la intención, digamos, del aprendizaje del módulo anterior y este módulo, ¿no? Ustedes aprendan a fundamentar sus respuestas, no que me pongan la pregunta y después la respuesta, ¿no? Sino que estructuren textos argumentativos, ¿va? Pues muchas gracias por su asistencia y los que ya hayan ingresado temprano, pues se quedan en la sesión del 202, ¿vale? Si no, nos vemos la semana que viene con el grupo 201. Recuerden que de 4:30 a 6 para la Ciudad de México y de 3:30 a 5 para Tijuana, porque creo que hay una persona que se conecta desde Tijuana, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por haber asistido. Buenas tardes, bye. Nos esperamos 5 minutitos, Diego, en lo que se conectan más de tus compañeros.